Dios al mundo amó. Un momento con la Biblia, con Conozca la Verdad. Mis amados hermanos y amigos, esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Quédese hasta el final y disfrute la enseñanza que puede enriquecer en el crecimiento espiritual y conocimiento teológico bíblico en la ortodoxia doctrinal. Bien, para ello vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. Dice de esta manera: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, atento, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Que Dios le bendiga la poderosa palabra y que añada bendición para nuestras vidas. Y el tema es la diestra o derecha. Y surge una pregunta: ¿la diestra con la derecha es lo mismo? Eso nos explicará la poderosa palabra de Dios a la luz de las Escrituras. Pero antes de ello tenemos que ir a adiestrarnos, o sea, adentrarnos al tiempo de Cristo y en los tiempos en que fue escrito la Biblia. La Biblia del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Una parte de Daniel está escrito en arameo. Amén. Entonces, ¿y el Nuevo Testamento en qué idioma está escrito? Bueno, el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. ¿Por qué? Porque 200 a 300 años antes que Cristo viniera, Israel fue subyugado por un imperio, amén, que hablaba el griego koiné. Entonces, en el tiempo de Cristo, ya toda la nación hablaba el idioma griego koiné. Entonces, el pueblo hebreo hablaba 3 idiomas: hebreo, arameo y griego koiné. Entonces, como el lenguaje griego koiné era popular, que hablaban todos los pueblos del mundo conocido, entonces es introducido al pueblo hebreo para que ellos también hablaran el griego koiné. Entonces ahí tenemos la Septuaginta, el Antiguo Testamento traducido en griego koiné. Se le llama Septuaginta porque 70 grandes eruditos judíos transcribieron y tradujeron del hebreo, arameo al griego koiné. Las escrituras ya circulaban con 2 idiomas, en este caso hebreo y griego koiné, una parte de aramea. Amén. Entonces la palabra diestra vamos a ver desde su raíz qué significa en el idioma hebreo y en el idioma griego. ¿Es lo mismo en el hebreo o el griego? La palabra diestra, vamos a ver. Toda la escritura, todas las palabras de la Biblia están enumeradas. Y eso lo encontramos en el diccionario Strong. Entonces en este diccionario Strong está la palabra hebrea enumerado con el número 3225. De esa palabra hebrea fue transcribida o transcripción, se hizo la transcripción en el idioma hebreo yamin. Amén. Yamin. Entonces la palabra yamin significa o indica mano derecha, puede ser literal o mano derecha literal, o también lado derecho, o también el espacio del lado derecho. Ahora, eso es lo que significa la palabra yamin en hebreo, ¿no? O sea, la palabra yamin, que es hebreo, significa en español mano derecha. También se puede referir espacio del lado derecho, amén, o la mano derecho literal, que tipifica fuerza, poder, ¿no? Esta mano tiene fuerza también que la izquierda, ¿verdad? Ahora vamos con la palabra griega, koiné, que también está enumerado. Y en el Strong lo encontramos en el número 1188, donde está la palabra griega que se transcribe para pronunciar dexios. Amén. La palabra dexios es una transcripción del griego koiné, amén, de lo cual indica lado derecho, mano derecha o diestra, es lo mismo. Entonces acá estamos viendo claramente que la palabra diestra con la mano derecha o el espacio derecho acá es casi similar. Ahora hay otro punto que tenemos que conocer. Ustedes tienen que saber también que la Biblia tiene 4 lenguajes, o sea 4, por ejemplo, textual, espiritual, profético y literal. Amén.
Debemos entender esto. La Biblia habla en profecía, habla cosas espirituales, habla cosas textuales y habla cosas literales. Y eso nos va a ayudar bastante para comprender la Biblia y su información registrada en ese libro. Con esta premisa también debemos entender, para poder entrar al desarrollo de la palabra diestra, tenemos que entender una cosa más. En San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, declarando Jesús acerca del Padre, que Dios es espíritu y como tal está en el mundo espiritual. Pero también Pablo dice una cosa, en 1 Corintios 15:40, hay cuerpos celestiales, amén, y hay cuerpos terrenales. Entonces con esto vamos a entender claramente el lenguaje bíblico, amén, que en el mundo espiritual hay cuerpos celestiales. Entonces si Dios es espíritu, si el Padre es espíritu, no tiene un cuerpo corpóreo como nosotros, entonces debe tener un cuerpo espiritual, porque Pablo dice que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. La Biblia nos responde en Apocalipsis 4:2, que dice, al instante yo estaba en el espíritu, amén, no está en el mundo corpóreo, sino ya en el mundo espiritual, y he aquí un trono establecido, y en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces el Padre es espíritu, pero tiene un cuerpo espiritual y está sentado en un trono. Amén. Y tiene mano derecha, dice. Lo ratifica capítulo 5 de Apocalipsis, verso 1. Y vi en la mano derecha del Padre, o del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, aquí vemos claramente que hay un mundo corpóreo, que es nosotros donde vivimos, y hay un mundo espiritual, pero en ese mundo espiritual están seres que tienen cuerpos espirituales. Entonces con estos principios vemos claramente que diestra define lo mismo con el hebreo y el griego. Mano derecha o lado derecho o espacio del lado derecho, pierna derecho, ojo derecho. Y una persona vio otro objeto zurdo, ¿no? Porque hay una parte, la parte norte. Amén. Este, oeste, norte, sur. Entonces si hay un sur debe haber un norte. ¿Verdad? Entonces es muy claro la palabra de Dios que nos enseña. Hay un punto que ustedes deben entender, ¿no? La Biblia enseña que, como le dije, Dios es espíritu y que no tiene órganos. Esto es para poder explicarlo bien cuando dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, ¿no? Ahí dice que tiene mano derecha. Entonces, el Dios que es espíritu y tiene mano derecha, ¿cómo es eso, no? Una pregunta que se hacen muchas personas. Entonces, aquí vamos a aclarar esta verdad. La Biblia enseña que Dios es espíritu y que no tiene órganos ni cuerpo. Éxodo 20, versículo 4. También dice Deuteronomio 4, versículo 15 al 19. Usted puede leer en su casa ahí de esa manera y aprender. Pero sin embargo, usando el lenguaje antropomórfico, esa es la palabra, usando el lenguaje antropomórfico. ¿Qué es el lenguaje antropomórfico? Define que tiene forma o apariencia humana. Entonces, es bien claro, la Biblia dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. El hombre está de pie, así como usted me ve. Está de pie, no se cae ni para acá ni para allá, se sostiene de una forma especial. Gloria a Dios. Entonces, si Dios nos ha creado así, debe tener una forma espiritual así. No que tenga corazón corpóreo o órganos corpóreos como el hombre tiene. Amén. Entonces, Dios usa lenguaje antropomórfico para atribuir a Dios que tiene órganos humanos y en particular una mano derecha. ¿Ve? Dios es espíritu, pero tiene un cuerpo espiritual y además usando el lenguaje antropomórfico hace entendernos que tiene mano derecha y por el estilo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con estos puntos principales podemos nosotros declarar claramente que la palabra diestra es lo mismo que decir la mano derecha o el espacio derecho. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hay algunos textos que vamos a desarrollar. ¿Qué dice? Mateo 26, 64 dice, vamos ahora ya con estos principios, vamos a interpretar y entender el lenguaje bíblico. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra
del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ve? Entonces, con estos principios podemos entender que Jesús no es la persona del Padre, sino que se va a sentar al espacio del Padre, amén, al lado derecho del Padre, amén. O sea, el poder habla de dominio, de gobierno. Entonces, como Jesucristo mismo dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Si Jesús es solo quien le dio todo ese poder, toda esa autoridad. Amén. Entonces Jesús no es solo. Jesús no es solo. Él tiene un Padre, y como el Hijo se hizo carne, se hizo corpóreo, y en esa humanidad destruyó las tinieblas. El hombre perdió todo por el pecado, por la desobediencia, y Cristo vino a restaurar todo eso y lo quitó. Entonces, como Jesús como hombre quitó, el Padre también a esa humanidad lo glorificó, y explicó también una oportunidad a Jesús diciendo que espíritu no tiene carne y hueso, pero Jesús sí tenía, en un cuerpo glorificado. Entonces Jesús no es el Padre no es el Hijo. Y estos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están en una sola deidad, porque el Espíritu Santo también se corporizó en el bautismo del Hijo. Amén. Jesús estaba subiendo del agua, y de repente en ese mismo momento que subía el Hijo del agua, el Espíritu Santo se corporiza y viene como paloma, no que sea paloma, pero se corporizó. Y Juan el Bautista lo vio al Espíritu Santo y no murió. Si el Espíritu Santo era el Padre, entonces Juan el Bautista hubiera muerto, porque Juan 1:18 dice que nadie puede ver al Padre y puede vivir. Nadie. Entonces el Espíritu Santo no era el Padre ni el Hijo, porque el Hijo estaba subiendo del agua, el Espíritu Santo descendiendo, amén, como paloma, o en forma de paloma, como paloma. Amén. Se corporizó. Amén. Y una voz del cielo en el mismo momento dijo: este es mi Hijo amado. No dijo: esta es mi manifestación. No dijo: este es mi modo, tampoco. Él dijo, esa voz dijo: este es mi Hijo amado. Bendito sea el Señor. Entonces la palabra o la doctrina de la interrelación, más conocida como la Trinidad de Dios, está bien definida en la Biblia. Aquellos enemigos nada más pueden decir que no. Terminamos con el libro de Apocalipsis 1:16. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda. Tenía en su diestra 7 estrellas. O sea, tenía en la parte del lado derecho, el Hijo al lado derecho tiene 7 estrellas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ahí Jesús tiene un cuerpo corpóreo glorificado. Cayó a sus pies Juan el apóstol. Y de repente dice: y él puso, o sea, Jesús puso su diestra sobre mí. Amén. En este caso podemos entender claramente el lenguaje, que Jesús puso su mano a Juan, bendito sea el Señor, y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Jesús es el primero y a la vez es el último. Bendito sea el Señor. Es el alfa y la omega, el que es y que también será. Bendito sea el Señor. Versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros. Esto explica el versículo 16. Ahí vemos claramente 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Recuerda que le dije que la Biblia tiene 4 lenguajes: textual, espiritual, profético y literal. La Biblia habla en profecías, habla de cosas espirituales, habla de cosas textuales y habla de cosas literales. En este caso estamos viendo que estas 7 iglesias de Asia Menor, con sus propios nombres, eran literales de Asia. En el pueblo de Asia el evangelio había llegado, y en todos los pueblitos de Asia, eran continente asiático, allá en Medio Oriente, habían pueblitos, amén, y el evangelio había llegado en el tiempo de Pablo, y Pablo había llevado todo esto, y existían estos pueblos en ese Asia Menor literal. Entonces el libro de Apocalipsis no solamente es espiritual, muchos espiritualizan, los preteristas prácticamente tienen una teología anticoherencia contra el libro de Apocalipsis para decir que todo es espiritual. No, vemos claramente que estas 7 iglesias eran literales en Asia Menor. Y no solo eran 7, sino habían muchos pueblos más, sino que Jesucristo va a tomar estos 7 nombres porque van a llenar ciertos requisitos para enseñar sobre el desarrollo de la iglesia primitiva hasta la iglesia ecuménica, que se termina en la mitad de la gran tribulación. Amén.
Entonces, mis amados hermanos y amigos, diestra es derecha. Amén. La palabra diestra es lo mismo decir que la derecha. Por tanto, Jesucristo dice en Apocalipsis 3:21, que como Él había vencido, también se sentó en el trono de su Padre. Y también promete que esos vencedores que somos nosotros nos sentaremos con el Señor Jesús, así como Él se sentó en su trono con su Padre. Bendito sea el Señor. Amados hermanos y amigos, quisiera preguntarles, ¿usted está en la mano derecha de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo? Porque todos aquellos que están en la mano derecha de Jesús son los escogidos. Hay pastores falsos y hay pastores verdaderos. Hay iglesias verdaderas y hay iglesias falsas. ¿Quiénes son las iglesias? Las iglesias son personas como usted y yo que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en Él. ¿Quiénes son las estrellas? Los pastores. Dios los llama y hay otros que no son llamados. Amén. Por eso la Biblia dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera, pero yo los diré, nunca os conocí. ¿Usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, tal como dice Juan 3, 16, 17 y 18? ¿Usted ha leído ese texto? Si usted acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, usted puede ser libre y salvo de sus pecados. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios nos levantó de los muertos, serás salvo. A los apóstoles le preguntaron, ¿qué haremos? Los apóstoles dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su hogar? Cristo puede ayudarle, Cristo puede darle la paz. Dios les bendiga para que Jesucristo lo ponga a su diestra y nadie de su diestra los arrebatará. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Cristo viene pronto y sigamos en victoria, conociendo la palabra de Dios a través de este programa. Conozca la verdad. Amén.